En el programa de hoy veremos todo lo que se vivió en el viaje del Papa Francisco a Luxemburgo y Bélgica. Desde Roma tendremos un análisis sobre la relevancia política y de evangelización que ha tenido este último viaje del Papa. Por otro lado, el cardenal Parolin señala ante la ONU que el Vaticano está preocupado por la libertad religiosa en Nicaragua. Bueno, Natalie, comenzando la semana. Así es, muy contentos de iniciar esta semana con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa con lo que fue el viaje del Papa a Luxemburgo y Bélgica. Veamos un resumen con lo más resaltante de esta visita papal. El jueves 26 de septiembre, el Papa Francisco llegó al país europeo de Luxemburgo, al noreste de Francia, donde fue recibido por el Gran Duque Enrique de Luxemburgo y la Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo. En su discurso a las autoridades, el Santo Padre pidió que el país sea una ayuda y un ejemplo en el indicar el camino a seguir para la acogida e integración de migrantes y refugiados. Más adelante, el Papa Francisco se reunió en la Catedral de Notre Dame de Luxemburgo con el clero y los fieles, a quienes exhortó a aceptar el desafío de ser una iglesia que no se repliega, sino que sale y evangeliza en medio de una sociedad secularizada. Posteriormente, el pontífice viajó un poco más al norte y llegó a Bruselas, Bélgica. El viernes 27 se dirigió a las autoridades exhortando a que Europa se abra a la vida y a la esperanza para vencer el invierno demográfico y el infierno de la guerra. Asimismo explicó que la Iglesia Católica es santa y pecadora al mismo tiempo y lamentó los abusos de menores como una vergüenza y humillación, por lo que la Iglesia debe pedir perdón. Esta es la vergogna. La vergogna. Esta es la vergüenza que todos debemos asumir hoy y pedir perdón y resolver el problema, la vergüenza del abuso, del maltrato infantil. Pensamos en la época de los santos inocentes y decimos qué tragedia. ¿Qué hizo el rey Herodes? Pero hoy, en la propia iglesia existe este crimen. La iglesia debe avergonzarse y pedir perdón e intentar resolver esta situación con humildad cristiana y poner todas las posibilidades para que esto no vuelva a ocurrir. Más adelante, el Papa Francisco fue hasta la Universidad Católica de Lovaina, una de las más antiguas del mundo, fundada con una bula del Papa Martín V en 1425 y que estuvo comprometida en la respuesta a la Reforma Protestante. En su discurso, el Papa Francisco recordó que una de las funciones de la universidad es promover la pasión por la búsqueda de la verdad al servicio del progreso humano. Conservate accesa la fiamma di questo fuoco. Mantengan encendida la llama de este fuego, ensanchen los límites, sean inquietos, por favor, con la inquietud de la vida, sean buscadores de la verdad y nunca apaguen su pasión para no ceder a la pereza del pensamiento, que es una enfermedad muy fea. Sean protagonistas en la generación de una cultura de inclusión, de compasión, de atención a los más débiles y a los grandes desafíos del mundo en que vivimos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Gracias. El sábado 28, el vicario de Cristo desayunó con un grupo de 10 personas sin hogar y migrantes. Después se dirigió a la Basílica del Sagrado Corazón de Koekeberg para reunirse con el clero, los religiosos y los fieles. En su discurso hizo hincapié que en la iglesia hay lugar para todos, 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 y ninguno debe ser fotocopia de nadie. La unidad en la iglesia no es uniformidad, se trata más bien de encontrar la armonía en la diversidad, precisó. Al finalizar, el Santo Padre se dirigió a la tumba de Rey Balduino, conocido por su devoción religiosa y cuya fe marcó profundamente su reinado de 42 años. En este día, el Papa Francisco también se reunió con los estudiantes de la Universidad Católica de Lovaina y resaltó la figura de la mujer en la iglesia. ¿Quién es la donna y quién es la Chiesa? La Chiesa es donna. ¿Quién es mujer y quién es la iglesia? La iglesia es mujer, es la esposa. La iglesia es el pueblo de Dios, no una multinacional. Una mujer dentro del pueblo de Dios es una hija, una hermana, una madre, igual que un hombre es un hijo, un hermano, un padre. Todas estas son relaciones que expresan el hecho de que hemos sido hechos a imagen de Dios, como hombres y mujeres, juntos y no por separado.
insieme, non separatamente. El domingo 29 de septiembre, el Papa Francisco cerró su visita a Bélgica con una multitudinaria misa en la que beatificó a la española Sorana de Jesús, hija espiritual de Santa Teresa de Ávila, que ayudó a expandir a los carmelitas descalzos en Francia y Bélgica a principios del siglo XVII. En su homilía dijo: Chiedo a tutti non coprire gli abusi. Chiedo ai vescovi. Pido a todos, no encubran los abusos. Pido a los obispos, no encubran los abusos. Condenen a los abusadores y ayúdenles a recuperarse de esta enfermedad del abuso. Di questa malattia dell'abuso. Il male non si nasconde. El mal no puede ocultarse. El mal debe salir a la luz, que se sepa, como han hecho valientemente algunos abusados. Que se sepa, que se juzgue al abusador, sea laica, laico, sacerdote u obispo, que sea juzgado. Che sia giudicato. Tras la celebración eucarística, el Papa Francisco emprendió su viaje de retorno a Roma. Ahora escuchamos la reacción de algunos de los que estuvieron presentes en la misa ante el pedido del Papa de no encubrir los abusos dentro de la iglesia. Sí, hoy es obvio decirlo. Creo que está claro que debería dejar muy claro que no es aceptable. Los cristianos de hoy ya lo saben, lo entienden y lo apoyan. Creo que su respuesta es clara, que debemos ocuparnos de este abuso, como que no podemos tener esta situación. Creo que su mensaje es bastante simple en ese sentido, como que no hay tolerancia, pero también es un mensaje de paz y amor para nosotros y para el mundo. Y creo que, aunque la cosa en sí no sea fácil, por supuesto, su mensaje, creo, es el correcto. Y como es tradición, el Papa Francisco concedió una conferencia de prensa a los periodistas que lo acompañaron en el avión papal durante su regreso a Roma. Allí el pontífice se pronunció sobre los ataques en la guerra en Tierra Santa. Escuchemos. La defensa siempre debe ser La defensa siempre tiene que ser proporcional al ataque. Cuando hay algo desproporcionado, se puede ver una tendencia a dominar que va más allá de la moralidad. Un país que con su fuerza hace estas cosas, me refiero a cualquier país, que hace estas cosas de forma tan exagerada, son acciones inmorales. Incluso en la guerra hay una moral que respetar. La guerra es inmoral, pero las reglas de la guerra indican cierta moralidad. Fa queste cose. El Santo Padre acaba de culminar un viaje a Luxemburgo y Bélgica. Para saber más al respecto estamos con Andrea Gagliarducci, que nos habla desde nuestras oficinas en Roma. Andrea, bienvenido al programa. Gracias y gracias a todo el auditorio. Andrea, cuéntanos de la parada del viaje del Papa en Luxemburgo. El viaje a Luxemburgo fue muy breve, fue un día solamente, sin misa, solo un encuentro con los religiosos y los curas locales y un encuentro diplomático, pero fue muy significativo. Estuve a un momentito que el Papa describió como locura en el avión, porque el Papa iba al bar a tomar un café, al bar en el arzobispado. Fue un encuentro importante porque el Papa desde Luxemburgo envió un mensaje a la Europa, un mensaje de paz, un mensaje de acogida, un mensaje que ponía a Luxemburgo como un ejemplo. Luxemburgo es uno de los países fundadores de la Unión Europea, están las instituciones europeas en Luxemburgo, y fue importante para eso y fue importante para el encuentro. Fue muy breve, así el Papa pudo visitar poquísimo del Luxemburgo, fue en catedral, fue en el Palacio Real, fue en el arzobispado y nada más. El viaje a Bélgica, sin embargo, ha sido empañado por cierta controversia. ¿Nos podrías explicar? Sí, buen día. Era expectado que el viaje en Bélgica fue controverso para muchas razones, porque Bélgica es un país muy secularizado y el Papa iba a Louvain. Louvain es una universidad católica que es muy famosa para las posiciones muy progresivas desde el Concilio Vaticano II y después. Y ahora tiene muchos programas de integración de la mujer en la teología, que significa integración en los ministerios sacerdotales. Por ejemplo, tiene programas sobre la cura de la LGBT, la comunidad LGBT. Así, estos temas fueron parte
de las solicitaciones que los profesores y los estudiantes dieron al Papa, pero el Papa respondió en práctica invocando una defensa de la verdad. Él dijo que una universidad católica que no sigue la verdad no es católica, que fue muy importante, y tenía una controversia con los profesores que escribieron una letra, una carta al Papa, una carta diciendo que no eran de acuerdo con las posiciones del Papa. Fue controverso el viaje porque Bélgica es un país donde el drama de los abusos fue muy sentido. Estuvieron dos comisiones de los obispos. Estuvo un gran trabajo de los obispos contra los abusos y el Papa encontró 17 víctimas, 17 sobrevividos, pero el Papa dijo que encubrir es una vergüenza. Fue importante decirlo, pero en estas situaciones todos esperan más. Y fue controversa simplemente porque el Papa va en un país que fue católico, pero ahora no considera el catolicismo como una religión. Así, cuando vamos a ver 3.000 personas en la Basílica de Kuckelberg, fue un gran suceso, sin embargo, porque no eran esperados. ¿Y qué nos dices de lo que el Papa comenta, como siempre, en su acostumbrada conferencia de prensa en el avión? La conferencia fue muy breve porque el vuelo es muy breve. Estuve tres argumentos principales. Uno fue esto de la respuesta del Papa a la Universidad de Lovaño, y el Papa replicó sobre la importancia de la mujer, que la mujer es más importante del hombre porque la mujer es materna, y la teología mariana, el ministerio mariano es más importante del ministerio petrino, que es un ministerio, dijo el Papa, funcional. Después sube la respuesta sobre el aborto. El aborto es muy importante porque el Papa tomó una posición muy fuerte sobre el aborto. Durante el viaje fue a venerar el rey Balduino. El rey Balduino fue el rey de Bélgica que se autosuspendió para no legislar sobre el aborto. Así estuve un proceso para verificarlo que nunca partí y que ahora el Papa anunció que partirá. Vamos a ver si el Papa hace una verificación equivalente o si el Papa hace todo el proceso. Y después estuve un comentario interesante sobre la cuestión de Israel y Palestina, sin nombrar algunos de las naciones. El Papa dijo que todas las reacciones que no son proporcionadas no pueden ser consideradas morales. Importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Andrea Gallarducci. Muchas gracias a vosotros. Pasamos a noticias sobre Nicaragua, y es que el sábado 28 de septiembre el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, afirmó durante su discurso en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas que hay preocupación en la Santa Sede por las medidas adoptadas en Nicaragua que están afectando la libertad religiosa. Veamos. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. The Holy See follows with great attention to what is happening in... La Santa Sede sigue con gran atención lo que está ocurriendo en Nicaragua y está especialmente preocupada por las medidas que se adoptan contra el personal y las instituciones de la Iglesia, que afectan directamente a la cuestión tan sensible de la libertad religiosa. Sensitive issues of religious freedom. El cardenal Pietro Parolin también señaló ante las autoridades de la Asamblea General de las Naciones Unidas que espera que la libertad religiosa quede protegida de manera adecuada junto a los demás derechos fundamentales de los individuos y de la sociedad. La Santa Sede está abierta a un diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades del país, con vistas a resolver las dificultades y promover la paz, la fraternidad y la concordia para el beneficio de todos. Desde el 2023, el Vaticano y Nicaragua no tienen una relación diplomática. Este año fue cerrada la Nunciatura Apostólica en Managua a pedido del régimen sandinista de Daniel Ortega. Las medidas del régimen contra la Iglesia Católica aumentaron desde que estalló la crisis en 2018. Han sido expulsadas congregaciones religiosas, cerradas instituciones católicas y detenidos un gran número de sacerdotes. Según la quinta edición del informe en Nicaragua, una iglesia perseguida de la investigadora y abogada Marta Patricia Molina,
Hasta julio de 2024 han sido expulsados 143 sacerdotes, casi la cuarta parte del clero nicaragüense. Varios obispos tuvieron que dejar el país o fueron desterrados. El caso más conocido es el de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, exiliado ahora en Roma. Y a pesar de la constante persecución de la dictadura de Daniel Ortega, la Iglesia Católica en Nicaragua no detiene sus celebraciones religiosas. El domingo 29 de septiembre, los fieles de la parroquia San Miguel Arcángel, en la localidad de Masaya, celebraron con una santa misa por la solemnidad de los Santos Arcángeles. También realizaron un tradicional encuentro de las imágenes del Príncipe de los Ángeles y defensor de las causas divinas con San Jerónimo, a quien la Iglesia recuerda el 30 de este mes. Cabe resaltar que al término de la novena de San Miguel Arcángel, los fieles participaron de una fiesta llena de música y devoción que estuvo constantemente vigilada por la policía sandinista. Es preciso mencionar que las procesiones a las devociones católicas están prohibidas en la localidad de Masaya desde el 2022 por la dictadura de Daniel Ortega. Tenemos que hacer una pausa, pero a regresar, la Iglesia Católica sale en ayuda a los más desfavorecidos en medio de la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora veamos lo último sobre la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano, que viene dejando heridos y muertos a su paso. La Iglesia Católica ayuda a los más desfavorecidos. Los detalles en el siguiente informe. Beirut, Líbano. Un ataque aéreo israelí contra el grupo terrorista Hezbollah estalló en un edificio en el corazón de la capital libanesa la madrugada de hoy y mató a 3 líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Dejó también varios heridos. Lo que está pasando es algo que nunca esperábamos. Lo último que pensábamos que iba a pasar era que bombardearan Beirut, especialmente en la zona de Kola. Es algo inmenso, indescriptible. Solo hay que ver la escena. Se mira, pero no se puede describir. No hay palabras para describir la situación. ¿Miedo? Todo el mundo tiene miedo, por supuesto, pero confiamos en Dios. Antes los bombardeos se producían lejos de nosotros. Ahora ya no estamos seguros dónde nos van a alcanzar. Ahora están bombardeando por todas partes. Ese es el miedo. Yo estaba durmiendo y mi hijo pequeño vino a mí llorando. Israel dice que sus ataques son contra militantes, pero han alcanzado edificios donde vivían civiles y se espera que el número de muertos aumente, según Associated Press. El Ministerio de Salud libanés dijo que al menos 105 personas murieron en todo el país el último fin de semana. Hezbollah también ha aumentado sus ataques con cohetes en la última semana, pero la mayoría han sido interceptados o han caído en zonas abiertas. El sábado último, Hezbollah confirmó la muerte de su líder Hassan Nasrallah y prometió continuar su lucha contra Israel. En el ataque también murieron 6 de sus principales comandantes y otros funcionarios. La guerra también devasta Tiro, ciudad situada al sur de Beirut. El sacerdote guardián del monasterio franciscano de la ciudad, padre Taufik Boumeri, denunció a Vatican News que incluso los lugares más seguros se han vuelto peligrosos, tanto así que algunas personas acampan en árboles frente a la puerta del convento. Pero los frailes de Tiro hacen todo lo posible por ayudar. El presbítero señala que los soldados italianos destacados en la capital y la asociación Pro Terra Santa les han enviado ayuda que buscan compartir con todos los que pueden. En tanto, en un último video, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que no hay ningún lugar en el Medio Oriente al que Israel no pueda llegar y ningún lugar al que no iría para proteger a su pueblo. La Asociación de Laicos Católicos Misión y Comunión tiene un apostolado que se llama Verdadera Hombría para poder dirigir el mensaje evangelizador y también de la importancia del papel que tiene el varón en la sociedad y en la iglesia. Para saber más al respecto estamos con Luis Enrique Valle Riestra. Él es un miembro de Misión y Comunión. Luis Enrique, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar sobre este apostolado que la verdad nos ha dado muchísimos réditos apostólicos, pero también nuevos miembros y creo que una respuesta a la situación de la sociedad actual, pero también de la iglesia, ¿no? Es algo impresionante ver cómo los varones responden a ese tipo de iniciativas en la iglesia en nuestros momentos. Pienso, por ejemplo, en el Rosario de Varones, de hombres que se está extendiendo por el mundo, y vemos ahora esta iniciativa. ¿En qué consiste la iniciativa Verdadera Hombría de Misión y Comunión? La verdad es que comenzamos con una necesidad interna y nosotros que somos miembros de una comunidad, entonces necesitábamos detenernos un momento, hicimos un retiro para varones únicamente,
pero vimos que los frutos eran interesantes, ¿no? Así que empezamos a repetirlo muchas veces cada año y después ya sí decidimos abrirlo como una manera de evangelizar a hombres casados. Nos dirigimos siempre a casados de 30, 50 años. Algunos a veces nos llegan por encima de esa edad, pero también como excepción los admitimos. Y lo que vimos es la respuesta interesante de ver que el Señor está llamando a los hombres, sobre todo porque estamos en una sociedad que no está privilegiando, digamos, la hombría, la paternidad o todas estas características que son propias de nosotros, que son masculinas y que son propias de nosotros los hombres, ¿no? ¿En qué consiste la verdadera hombría como ustedes la proponen? Mira, la verdadera hombría, estamos inspirados finalmente en los héroes de nuestra patria, pero por encima de ellos en Jesús mismo, ¿no? Cuando uno mira la vida de Jesús, uno se sorprende cómo se educó, cómo fue educado desde pequeño. A los 6 años ya estaba ayudando al padre en la carpintería. A los 12 ya era considerado un adulto. Tanto es así que se pierde en la caravana. Los padres no estaban llevándolo de la mano, ¿no? Sino que ya era considerado un hombre a los 12 años. Y eso es interesante porque hoy día la adolescencia se ha prolongado mucho. Ni siquiera 18, a veces hay de 28 y a veces más, ¿no? Así es. Y cuando uno ve la vida de Jesús, además, cuando ya comienza su vida pública y uno se da cuenta el carácter de Jesús, lo buen amigo que era, por ejemplo, ¿no? No hacía distinciones. Era capaz de pedirle a un publicano, de estos que eran vendepatrias en su momento, que cobraban los impuestos a favor del imperio, tengo que ir a tu casa, Zaqueo, a cenar. Y Zaqueo siente que en realidad ha llegado algo distinto a su casa, ¿no? Tanto es así que empieza a devolver parte de lo que él se había quedado, que había robado prácticamente, pero se siente sobre todo halagado por una persona que lo mira como persona, no como una función, no como alguien que está cumpliendo simplemente algo que incluso era opuesto a su pueblo, ¿no? Tanto es así esta amistad de Jesús que las mujeres, por supuesto, lo seguían, ¿no? Y a veces era capaz hasta de meterse en los temas domésticos. Tenía que terciar entre María y también Marta, ¿no? Marta, que le viene con un tema, no vas a pedirle a María que también me ayude, mira que somos muchos y hay que atender la comida y las cosas, ¿no? Marta, Marta, por muchas cosas te afanas, ¿no? Bueno, esta característica de Jesús, este hombre dispuesto también, que no pierde la dignidad. Cuando uno ve cómo se enfrenta en el juicio, por ejemplo, ¿no? Ya en su pasión, cómo enfrenta también la flagelación, nunca pierde la dignidad. Estas son las características que nosotros queremos imitar. Las características no solo de ser un buen amigo, sino de incluso en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, hasta de dolor, también enfrentar todo eso con entereza, con un carácter fuerte, ¿no? Que son los que nadie está libre de problemas ni dificultades, que son los que necesitamos justamente para sacar adelante no solamente una profesión, pero también una familia, sacar adelante la iglesia y, por qué no decirlo, también nuestra sociedad que requiere de hombres. El Señor quiere hacernos a nosotros luz de este mundo y, por lo tanto, personas que viven su propia vida en nuestra realidad concreta, familiar. ¿Cómo puede ser una persona para vincularse a esta iniciativa, verdadera hombría de Misión en Común? Nosotros estamos haciendo retiros 3 o 4 en Lima, estamos también en el Norte Chico, Huacho, Barranca, también en Arequipa y también Chincha, ¿no? Ya llevamos casi 150 o más retiros, por lo tanto ya a través de estos retiros han pasado ya por lo menos 2.000, 2.500 personas y muchos de ellos están en la sociedad, en la iglesia, en sus parroquias y otros también nos acompañan en Misión en Comunión. Tenemos en Facebook un fanpage que se llama Verdadera Hombría, ¿no? Y también acá hay unos números telefónicos que quisiera dar, ¿no? El 987-548-712. 987-548-712. Porque la verdad, ya el próximo mes, el 11 y 13 de octubre, ya tenemos un retiro cercano acá en Lima, ¿no? Es en la Casa Mercedarias, en La Molina. Sí. Empezamos los viernes y terminamos el domingo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Principalmente, si bien es un retiro, más que espiritual, es un retiro para que nosotros los hombres, separados de la familia, del día a día, del trabajo, podamos tener un tiempo para hablar de nuestras cosas, para hablar de nuestras dificultades comunes, para hablar sobre todo de cómo ir cambiando y cómo ir tomando decisiones. Pues sí. Enhorabuena, Luis Enrique Valle Riestra, por esta iniciativa Verdadera Hombría que responde a una necesidad que muchos varones ciertamente sienten profundamente en nuestros tiempos. Le agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy. Muy amable, muchas gracias y reitero nada más, fanpage Verdadera Hombría
y el número de teléfono es 987-548-712. Muchas Los esperamos. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Hoy, 30 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a San Jerónimo, quien es el más célebre traductor de la Biblia de toda la historia. El padre Matthew Yang, párroco de la parroquia San Jerónimo de Panamá, nos cuenta detalles sobre la vida de este gran santo y doctor de la Iglesia. Veamos. San Jerónimo fue nombrado como el Papa. Fue nombrado por el Papa Damaso I para traducir la Biblia de griego y del hebreo al latín. En ese trabajo demoró casi 40 años. Jerónimo es considerado uno de los padres de la Iglesia y doctor de la Iglesia. Es santo porque creemos que Dios lo escogió para explicar y hacer entender la Biblia. San Jerónimo fundó 3 conventos de mujeres y 1 de hombres y participó de una manera muy especial en diferentes necesidades de la Iglesia. La enseñanza de San Jerónimo la voy a resumir en 2 de sus más reconocidas frases. La primera, el que ignora la palabra, ignora a Cristo. La segunda, ya es hora de dejar de decir frases santas y comenzar a hacerlas. Es decir, que San Jerónimo nos hace un llamado a leer la Biblia, porque nadie puede amar a nadie si realmente no lo conoce, y la única manera de amar a Cristo es leyendo las Escrituras. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.